Vi la luz cortando el vidrio como si alguien hubiera raspado el mundo con una uña. Vi el disco de la cabina girar solo, marcando números que yo no había tocado. Y del auricular, una voz que sonreía. No era una voz grabada ni un eco. Era algo más íntimo, más cercano, como si alguien respirara al otro lado del tiempo. Y cuando por fin me atreví a mirar mi reflejo en el vidrio detrás de mí, había alguien. Alguien que no respiraba. Buenas noches, comunidad. Qué gusto volver a encontrarnos aquí, en este espacio donde las luces se apagan, los motores descansan y las historias comienzan a despertar. Este episodio se lo dedico a todos ustedes que viven entre kilómetros, a los que cruzan la noche con el volante firme y los ojos cansados, a los que conocen el sonido del viento en las ventanillas cuando ya no pasa nadie más, a los que saben que la carretera tiene vida, que respira, que observa y que a veces, solo a veces, te llama por tu nombre. Dicen que en algunos tramos del país, cuando el reloj marca las 2 o las 3 de la madrugada, las cosas cambian. Que los caminos parecen más largos, que las luces de los postes parpadean como si siguieran un ritmo que no es eléctrico, sino humano. Y hay señales que nadie pone, pero todos entienden. Un perro que no cruza, un olor extraño en el aire, un teléfono que suena donde ya no hay servicio. Yo siempre digo lo mismo. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Y si existiera, si esa voz que suena en medio de la noche, en una línea muerta desde hace décadas, fuera algo más que estática, ¿te atreverías a contestar? Esta noche, comunidad, acompáñenme a un tramo olvidado de carretera entre El Rosario y San Julián. Un lugar donde los mapas mienten, donde los relojes parecen trabarse, y donde aún se levanta junto al polvo y la maleza una vieja cabina telefónica que se niega a morir. Dicen que quien escucha su timbre no vuelve a ser el mismo, que al otro lado no hay nadie. O peor aún, que hay alguien esperándote. Esa noche Gonzalo conducía solo. Era martes, una de esas madrugadas que no parecen tener principio ni final. El aire olía a tierra mojada y la lluvia caía en diagonal, empujada por un viento inquieto que venía desde el cerro. Llevaba más de 4 horas al volante, con la radio muerta desde hacía rato y el celular sin señal. Solo el ruido de los limpiaparabrisas, el zumbido constante del motor y el reflejo intermitente de los letreros de carretera. A las 1:47 de la mañana, el auto tosió. Primero fue un tirón suave, luego una sacudida y por último el silencio. Ese silencio que no se escucha, se siente. Gonzalo intentó girar la llave, pero el motor solo respondió con un gemido metálico. Miró por el retrovisor. Nada detrás. Ni un faro ni una sombra. Solo la carretera extendiéndose como una lengua oscura hacia la nada. Salió del auto. El viento lo golpeó con fuerza, mezclando la llovizna y el polvo. La luz de los faros iluminaba el cartel oxidado que decía kilómetro 42, y al costado derecho, como una reliquia del pasado, una cabina telefónica se erguía entre los matorrales, medio cubierta por el óxido y las telarañas. No recordaba haberla visto antes, aunque había pasado por ese tramo muchas veces. Pero allí estaba, los vidrios rotos, la puerta colgando de una bisagra y el auricular columpiándose por el viento. Aún así, el panel brillaba tenuemente como si alguien acabara de colgar. Gonzalo se acercó. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de grava húmeda que crujía como huesos molidos. Empujó la puerta de la cabina y el chirrido metálico sonó demasiado fuerte, casi como si algo en el interior protestara por su entrada. Dentro el aire era más frío y olía a humedad vieja, a cable quemado. En la pared el teléfono de disco intacto. Marcó el número de la aseguradora. 138. El disco regresaba lento, quejumbroso. Y antes de que terminara de marcar, una voz contestó. Buenas noches, Gonzalo. El corazón le dio un vuelco. No había marcado su nombre. No había dicho palabra alguna. Solo el sonido del viento alrededor y esa voz, que sabía quién era. ¿Quién habla?, preguntó intentando sonar firme. Tranquilo, dijo la voz. Estoy viendo tus luces. Estás detenido frente al cartel del kilómetro 42. Tu abrigo está en el asiento trasero. El mismo que usabas aquella vez en la tormenta, ¿recuerdas? El frío se le metió en la espalda. Colgó. Pero el auricular volvió a sonar. Un timbre antiguo, seco, directo al pecho. Gonzalo levantó el teléfono. Silencio. Y entonces la voz volvió. No te vayas todavía. Alguien está por llegar. No le digas que hablaste conmigo. El reflejo en el vidrio le mostró algo que no estaba antes. Detrás de él, justo al borde de la carretera, una silueta inmóvil bajo la lluvia. Sin paraguas, sin moverse, observando. Gonzalo giró en seco. La figura ya no estaba. Solo el viento y el eco de los charcos. Corrió al coche y cerró las puertas con llave, el corazón en un tambor. Durante unos minutos no pasó nada. Luego el parabrisas se empañó.
aunque el aire estaba apagado. Del lado de afuera, una mano trazó con un dedo lento una palabra que él no alcanzó a entender. Solo una curva, una línea vertical. Y después un golpe. Un golpe hueco en el techo. Gonzalo no esperó más. Giró la llave y el motor rugió. Aceleró hasta que el velocímetro tembló. Y cuando miró por el espejo retrovisor, alcanzó a ver por última vez la cabina. El auricular colgando, girando. Y dentro, apenas visible, una figura encorvada junto al teléfono. Al día siguiente, en la estación de servicio del Rosario, preguntó por ese tramo. El encargado levantó la vista con una expresión incómoda. La cabina del 42, dijo en voz baja. La quitaron hace años, después del accidente. ¿Qué accidente? Una mujer. Llamó desde ahí. Dijo que su coche se había averiado y que alguien estaba tocando la ventanilla. Cuando llegaron los agentes, el coche estaba vacío. Pero el teléfono seguía colgado. Gonzalo guardó silencio. Desde entonces, cada vez que pasa por ese tramo, baja el volumen de la radio. Y aunque nunca más la vio, a veces cree escuchar en el ruido de la lluvia un timbre. Uno viejo. Uno que no debería sonar. Quizás fue una coincidencia. Quizás un mal sueño. O quizás, como dicen los que conocen la ruta, hay llamadas que no vienen del presente, sino de un lugar donde el tiempo sigue marcando el número. Hay carreteras que parecen tener memoria. Lugares donde el tiempo se acumula como el polvo, donde los sonidos viejos no se disuelven, solo se mezclan con los nuevos. Y así nacen las historias. En los cruces donde la gente desaparece, en las gasolineras donde nadie recuerda haber atendido a cierto cliente, en las líneas telefónicas que siguen respirando cuando ya no hay corriente. Los que vivimos en carretera sabemos que no todo lo que se escucha proviene de este lado del mundo. A veces una voz te pide ayuda, a veces te advierte, y otras simplemente quiere saber si aún sigues ahí, porque la carretera tiene su propio lenguaje, las luces que parpadean en secuencia, los pájaros que no cruzan un punto exacto, el olor a tierra mojada donde no llovió. Y quienes aprendemos a leer esas señales sabemos cuándo detenernos y cuándo seguir sin mirar atrás. Esta siguiente historia le ocurrió a un hombre que también conocía bien los caminos, pero que aprendió demasiado tarde que no todas las advertencias se deben ignorar. Una historia sobre un mensaje, una frase y una presencia que parecía saberlo todo antes de que ocurriera. Una historia que muchos aún recuerdan como el aviso del anciano del parador. Dicen que en la carretera todos somos testigos de algo que no comprendemos. Algunos lo olvidan, otros lo arrastran toda la vida. Y hay quienes como Ernesto no pueden callarlo aunque lo intenten. Ernesto llevaba 30 años conduciendo su camión de carga. De esos hombres curtidos por el sol, el humo y las madrugadas eternas. Era metódico. No bebía, no fumaba y nunca manejaba después de las 3. No porque creyera en supersticiones, sino porque decía: a esa hora los vivos y los muertos comparten el mismo carril. Lo decía en tono de broma, pero sus ojos, cuando lo decía, no reían. Aquella noche de invierno, el frío entraba por las rendijas del tablero. El reloj marcaba las 2:46 de la madrugada cuando vio las luces del parador San Gabriel, una gasolinera vieja, medio hundida en la neblina, con un solo poste de luz titilando sobre el asfalto. Se detuvo para tomar café y estirar las piernas. El silencio era espeso. Ni grillos, ni viento, ni el rugido lejano de otro vehículo. Solo la neblina moviéndose lenta como si respirara. Dentro del local, la luz amarillenta apenas iluminaba las paredes. El dependiente dormía con la cabeza sobre el mostrador y el viejo televisor detrás del estante chispeaba sin señal. Ernesto sirvió su café y se sentó en una mesa junto a la ventana. Fue entonces cuando lo vio, un anciano de pie junto a la puerta observándolo desde el umbral. Vestía un abrigo largo empapado y un sombrero de ala ancha que goteaba. El rostro arrugado, pero los ojos parecían nuevos. Tenían ese brillo que solo tienen los niños o los locos. El viejo entró despacio, dejando un rastro de agua en el suelo. «Buenas noches, Don», dijo Ernesto por cortesía. El viejo asintió, se sentó frente a él sin pedir permiso y puso sobre la mesa una caja pequeña de madera. Olía a humedad y a gasolina vieja. «No beba café después de las 3», dijo con voz áspera sin mirarlo. Ernesto arqueó una ceja. «¿Cómo dice?» «El café después de las 3 no calienta». «Engaña». El viejo levantó la vista y lo miró con tal intensidad que Ernesto sintió un escalofrío subirle por la espalda. «Y si escucha el teléfono del parador sonar», añadió el anciano, «no conteste. No importa cuántas veces timbre». El reloj marcaba las 2:57. El dependiente aún dormía. Ernesto soltó una risita nerviosa. Pensó que se trataba de un loco de carretera, uno de tantos que recogen botellas y cuentan historias raras a cambio de un pan o un cigarro. «Está bien, Don. Le haré caso», respondió sin saber por qué. El anciano asintió, se levantó y caminó hacia la salida.
Pero antes de cruzar la puerta se detuvo y dijo: «Cuando salgas, mira bien tu retrovisor. Vas a ver algo que no está ahí. Y cuando lo veas, no frenes». Ernesto quedó inmóvil. La puerta se cerró, y el sonido del viento volvió como si nada hubiera pasado. El reloj marcó las 3 en punto, y justo entonces el teléfono del mostrador, un aparato gris cubierto de polvo, comenzó a sonar. El dependiente se despertó sobresaltado. «¿Quién llama a esta hora?», preguntó, más molesto que asustado. Ernesto sintió un nudo en la garganta. El anciano acababa de advertirlo. El teléfono seguía sonando, cada timbre más agudo, más largo, como si se acercara. El dependiente tomó el auricular. Ernesto lo observó con atención. Al otro lado no se escuchaba nada, pero el empleado palideció. Colgó sin decir palabra. «¿Quién era?», preguntó Ernesto. «No sé», murmuró el joven. «Solo una voz». Preguntó si ya se había ido el del camión rojo. El silencio se hizo tan pesado que hasta el tic-tac del reloj se volvió violento. Ernesto se levantó de golpe, dejó unas monedas en la mesa y salió al exterior. La niebla seguía igual, inmóvil, como un muro blanco. Al subir a su camión vio algo en el parabrisas. Una huella pequeña, hecha con un dedo mojado. Un número. 42 arrancó sin mirar atrás. El motor rugió, y las luces del parador se fueron perdiendo detrás de la niebla. Manejaba rápido, demasiado. Y fue entonces cuando el instinto le hizo mirar el retrovisor. Solo un segundo, solo un reflejo, pero suficiente. Detrás del camión, entre el humo del escape, se distinguía una figura caminando en la carretera. Era el anciano, pero esta vez sin rostro, una mancha negra en lugar de cara. Y cada paso que daba parecía arrastrar algo invisible por el suelo, como si empujara una sombra más grande que él. Ernesto apretó el volante y recordó las palabras: «Cuando lo veas, no frenes». Aceleró hasta que la aguja rozó los 100. El viejo no desaparecía. Seguía ahí, reflejado, caminando detrás, cada vez más cerca, pero sin moverse realmente del mismo punto. Minutos después, el amanecer empezó a teñir el horizonte. La figura se desvaneció. Y Ernesto, exhausto, detuvo el camión a un costado de la carretera, con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Miró de nuevo el retrovisor. Nada. Solo el cielo volviéndose azul. Días después, al regresar por la misma ruta, el parador San Gabriel ya no estaba. O al menos no como él lo recordaba. Solo quedaban ruinas, un techo derrumbado y un poste oxidado. El dependiente, según le contó otro conductor, había muerto años atrás. En 1989, Ernesto no volvió a tomar café después de las 3. Y cada vez que suena un teléfono público en la madrugada, aunque sea en otro pueblo, aunque esté vacío, siente el mismo escalofrío en la nuca. Porque todavía escucha aquella voz preguntando: ¿ya se fue el del camión rojo? Quizás fue una coincidencia. O tal vez una advertencia que viaja con los kilómetros, buscando a quien le toque ahora escucharla. Porque en la carretera los mensajes nunca se pierden, solo cambian de destinatario. A veces no es el miedo lo que nos mantiene despiertos, es la duda. Esa sensación de que algo quiso advertirnos pero no supimos entenderlo a tiempo. Que lo que parecía un encuentro casual, una frase, una mirada, una mano que se alza en la oscuridad, pudo ser una señal para evitar lo inevitable. Muchos conductores aseguran que las advertencias viajan por la carretera igual que las ondas de radio. Saltan de vehículo en vehículo, de historia en historia. Y quien no cree, termina viviéndolo por sí mismo. Los que conocemos los caminos sabemos que hay reglas que no están en los manuales, sino en la piel. Si un anciano te habla sin mirarte, escúchalo. Si un teléfono suena donde no hay línea, no contestes. Y si una voz pronuncia tu nombre desde un lugar vacío, piénsalo bien antes de responder, porque hay noches en que no es la muerte la que llama, es algo que la imita, algo que busca una respuesta para poder cruzar. Y hablando de presencias que buscan compañía, la siguiente historia nos lleva a un tramo mucho más solitario. Un camino perdido en medio del desierto, donde ni siquiera las señales de radio llegan, y donde un hombre empezó a escuchar voces que no pertenecían a ningún ser vivo. Una historia que muchos conocen simplemente como la amenaza invisible. Hay caminos donde no hay estaciones de radio, ni señal de celular, ni siquiera el canto de los insectos. Solo el ruido del viento, como si la tierra misma suspirara por todo lo que ha enterrado. Ahí, en esos tramos olvidados del norte del país, dicen que el desierto guarda algo que no tiene forma, pero que puede sentirse. Raúl lo supo aquella noche. Conducía una camioneta vieja de mantenimiento eléctrico. Había salido de Hermosillo hacia la comunidad de La Esperanza, un punto perdido en el mapa. Eran casi las 11:30, y el viento del desierto soplaba seco, con ese zumbido constante que uno empieza a confundir con el sonido de sus propios pensamientos. No había tráfico, ni luces,
ni vida. Solo el asfalto interminable bajo una luna que parecía más fría que la misma tierra. Raúl llevaba la radio encendida, pero no se escuchaba nada. Ni estática, ni señal, ni siquiera interferencia. Como si todo el espectro estuviera muerto. El tanque marcaba medio lleno. Sabía que debía llegar antes de la medianoche, pero un tramo de la carretera estaba en reparación y las señales viejas y torcidas apenas se mantenían en pie. Encendió un cigarro, bajó un poco la ventana y dejó que el aire helado le quemara la cara. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido, un golpeteo seco, metálico, como si alguien hubiera golpeado la caja de herramientas en la parte trasera. Miró por el espejo. Nada, solo polvo levantándose tras el vehículo. Pensó que quizás una piedra había saltado del camino, pero el sonido volvió, más fuerte, justo detrás de la cabina. Tac, tac, tac. Raúl redujo la velocidad, giró el retrovisor y por un segundo creyó ver algo moverse en el borde del parabrisas. Una sombra sin forma, como una mancha que se deslizaba por el reflejo. Pero al girar la cabeza no había nada. Aceleró de nuevo. La carretera seguía recta, infinita. La temperatura descendía sin razón. El aire dentro de la cabina empezó a sentirse pesado y el zumbido del viento cambió. Ya no era un ruido natural, parecía un murmullo, como si alguien hablara bajo, justo al otro lado del cristal. Raúl apagó la radio por instinto y fue entonces cuando lo escuchó claro. Una voz, susurrando, diciendo algo que no alcanzaba a entender, pero que repetía su nombre. Raúl, Raúl. Él frenó en seco. El motor rugió un instante antes de apagarse. Silencio total. Solo el corazón latiéndole en los oídos. Bajó con la linterna en mano. Rodeó la camioneta y revisó la parte trasera. Nada. El viento seguía soplando, pero de pronto se detuvo, como si el desierto hubiera contenido la respiración. Y en esa calma antinatural se escuchó un ruido nuevo. Pasos, pasos lentos, arrastrados, acercándose por la grava. Pero no venían de un solo punto. Sonaban alrededor, como si alguien o algo caminara en círculos a su alrededor, invisible. Raúl apuntó con la linterna, girando en todas direcciones. La luz apenas atravesaba la oscuridad. El aire estaba más frío, demasiado frío, tanto que el vaho de su respiración era visible, como si estuviera en una cámara frigorífica. Entonces lo sintió. Una mano, fría, invisible, apoyándose en su hombro. El hombre gritó y corrió hacia la camioneta. El motor no arrancaba. Giró la llave 1, 2, 3 veces y nada. La linterna cayó al suelo apuntando hacia el desierto, y allí, por un instante, la luz reveló algo. Una figura, alta, más delgada que un ser humano, sin rasgos, hecha de un humo oscuro que se movía como agua en el aire. No tenía rostro, pero donde deberían estar los ojos había 2 huecos brillantes, pálidos, como reflejos de la luna. Raúl cerró los ojos, presionó el claxon, gritó, golpeó el volante, y de repente el motor encendió. Pisó el acelerador con toda la fuerza que tenía. El vehículo se sacudió. Las llantas patinaron sobre la grava y el monstruo, o lo que fuera, se disolvió entre la arena. Condujo sin mirar atrás, con los faros temblando y la garganta cerrada. No detuvo el vehículo hasta ver las luces de la esperanza a lo lejos. Al llegar, los habitantes lo encontraron inconsciente dentro de la camioneta, con las manos aferradas al volante y el rostro blanco, como si hubiera visto algo que su mente no podía aceptar. Días después, cuando la grúa fue a recoger el vehículo, los hombres del taller notaron algo extraño en el costado derecho del parabrisas. Marcas, como si una mano se hubiera apoyado desde adentro, arañando el vidrio. Pero lo más inquietante no fue eso, sino lo que encontraron grabado en el polvo del tablero. 2 palabras torcidas, como escritas con un dedo invisible. No pares. Dicen que el desierto no está vacío, que hay cosas que viven en el aire, esperando a los que viajan solos. Algunos aseguran que son ecos de los muertos, otros que son fragmentos del mismo miedo humano, tomando forma cuando la oscuridad lo permite. Sea lo que sea, todos coinciden en algo. No hay que detenerse, porque cuando uno se detiene, deja de pertenecer al mundo de los vivos por un instante. Y algo puede cruzar desde el otro lado. Raúl jamás volvió a manejar de noche, ni siquiera por caminos cortos, y cada vez que siente el viento fuerte azotando la camioneta, apaga el motor y se queda quieto, con los ojos cerrados, esperando a que pase. Dice que a veces entre el sonido del aire todavía escucha su nombre, como si la cosa del desierto lo siguiera llamando, como si no hubiera terminado lo que empezó aquella noche. Y es que en el fondo todos sabemos algo. El miedo no desaparece con la distancia, solo aprende el camino de regreso. Esa noche, Daniel no tenía intención de parar.
Había salido de Ciudad Obregón rumbo a Navojoa, un tramo corto, apenas 1 hora de camino. Llevaba prisa, era casi la medianoche, y el cielo se había cerrado con nubes bajas que parecían flotar sobre los cerros. La lluvia, intermitente y fina, hacía que el pavimento brillara como un espejo negro. A esa hora todo se vuelve más silencioso de lo normal, más pesado, como si la oscuridad tuviera peso. A la mitad del trayecto, la camioneta empezó a fallar. Primero una pequeña vibración, luego un tirón, y de pronto el motor se apagó por completo, dejándolo varado a un lado de la carretera, sin luces, sin señal, sin un alma alrededor. Daniel suspiró, revisó el tablero y golpeó el volante. Intentó llamar a su hermano, pero el teléfono no marcaba ni una sola barra de señal. Todo lo que podía escuchar era la lluvia golpeando el techo del vehículo, y a lo lejos, el viento. Ese viento tan característico de los llanos que parece silbar entre los matorrales. Salió del vehículo con la chaqueta empapada casi de inmediato. Miró alrededor buscando alguna luz, algún poste, algo. Fue entonces cuando la vio. Una vieja cabina telefónica a unos 50 metros del camino, iluminada por un foco débil que parpadeaba en la oscuridad. Era imposible no verla. Brillaba como un pequeño faro abandonado fuera de lugar en medio de la nada. Daniel recordó algo que había escuchado de niño. Una historia sobre una cabina solitaria que seguía sonando, aun cuando la línea había sido cortada décadas atrás. Pero la desechó al instante. No creía en fantasmas, y lo que necesitaba en ese momento era ayuda. Corrió bajo la lluvia, con los zapatos resbalando sobre el lodo, hasta llegar a la cabina. El vidrio estaba empañado y sucio, cubierto de gotas. Empujó la puerta con fuerza y se metió cerrando detrás de él. Adentro olía a polvo húmedo, a óxido y a algo más. Un olor metálico, viejo, como si alguien hubiera sangrado ahí dentro hace mucho tiempo. El teléfono colgaba de su cable. El auricular era de esos pesados, con disco giratorio. Daniel lo levantó sin mucha esperanza y lo llevó a la oreja. Para su sorpresa escuchó tono. Una línea viva. Dudó por un instante, luego marcó el número de emergencia. 1, 2, 3. Pero antes de que terminara, el tono cambió. Un clic seco. Y una respiración. Al principio pensó que era interferencia. Pero después escuchó una voz. No era clara, ni fuerte, ni humana del todo. Sonaba distorsionada, arrastrada, como si viniera desde muy lejos o desde muy abajo. No debiste contestar. Daniel se quedó helado. Miró el auricular, lo alejó un poco del oído. Podía jurar que el cable del teléfono estaba cortado, y aún así, esa voz seguía ahí. ¿Quién habla?, preguntó con la garganta seca. Hubo silencio unos segundos, luego una risa tenue, y entonces otra voz, diferente, más clara. Una voz de mujer. Daniel, no mires afuera. Sintió el corazón detenerse. Miró por el vidrio. La carretera vacía, la lluvia cayendo sin descanso. Pero entonces, el foco que colgaba sobre la cabina parpadeó una vez, 2, 3. Y en el reflejo del vidrio vio algo detrás de él, una figura quieta, negra, alta, tan cerca que podía sentir el aire moverse. No se atrevió a girar. La respiración se volvió un hilo. El auricular seguía pegado a su oído. La voz volvió a hablar. Ahora no era una mujer, ni un hombre. Era la misma que lo había llamado antes. Siempre llaman cuando el reloj marca las 3. Y siempre alguien contesta. Daniel miró su reloj. Las manecillas marcaban las 3:03 am. Cerró los ojos. Y escuchó el clic del auricular al otro lado de la línea. Como si alguien en otro lugar hubiera descolgado el teléfono al mismo tiempo. Entonces la figura habló detrás de él. Era su propia voz. Ya estás del otro lado, Daniel. El foco se apagó y la carretera quedó en silencio. A la mañana siguiente, un grupo de trabajadores de mantenimiento encontró la camioneta de Daniel estacionada al borde del camino. El motor intacto, la puerta abierta, el teléfono móvil en el asiento del copiloto con una llamada saliente registrada a las 03:04 am. Número 0C000. Dentro de la cabina, el auricular seguía colgando y la línea todavía daba tono. Pero cuando uno escuchaba con atención, no era un tono común. Era una respiración, leve, constante, como si alguien del otro lado siguiera esperando que otro conductor se quedara sin señal. Dicen que en ese tramo de la autopista, si pasas después de las 3 de la mañana, puedes ver la cabina desde lejos, iluminada con una luz amarilla que no debería existir, que algunos aseguran escuchar un teléfono sonar entre el viento, aún con las ventanas cerradas, y que si te atreves a detenerte, alguien podría responder tu llamada antes de que marques, porque las carreteras guardan secretos que no aparecen en ningún mapa, y hay voces que solo pueden escucharse en la frecuencia del miedo,
Así que si alguna vez viajan de noche, comunidad, recuerden algo. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe, de que el siguiente timbre no sea una coincidencia, sino una invitación. ¿Ustedes qué creen? ¿Una historia vieja de carretera? ¿O algo que todavía sigue llamando desde la oscuridad? Yo solo sé que desde aquella noche, cada vez que paso por ese tramo y veo un brillo amarillo entre los matorrales, acelero y bajo el volumen del radio porque a veces, solo a veces, me parece escuchar muy lejos el sonido de un teléfono que sigue sonando, esperando que alguien conteste. Esa noche entendí que lo que temes a veces te encuentra.